Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Elisa Galilea Gutiérrez García. El día de hoy hablaremos de un tema que has escuchado a lo largo de estos meses debido a que es la situación en la que nos encontramos actualmente en el mundo. Este proyecto lleva por nombre Pandemia, Crisis Económica y sus efectos en la sociedad mexicana. El objetivo general de esta investigación es conocer cómo enfrenta la sociedad la pandemia. A lo largo de los años, los países han enfrentado diferentes crisis que han dejado huella en cada uno de ellos de diferente manera, afectando su economía y la sociedad. Actualmente el mundo se encuentra en una situación alarmante debido a la llegada de un nuevo virus llamado coronavirus COVID-19, que tuvo sus inicios en la ciudad de Wuhan, China, a finales del año 2019. Los investigadores dieron como respuesta que es una enfermedad infecciosa proveniente del murciélago en conjunto de otros dos animales que aún desconocen. El 11 de marzo del 2020 la OMS declaró esta situación como pandemia. Esta pandemia ejerce presión sobre los servicios de salud, aunque a decir verdad no solamente es una crisis sanitaria debido a que ha impactado significativamente otras áreas, tanto la laboral, económica, social y emocional. La pandemia ejerce presión sobre los servicios de salud. Se estima que entre el 70 y el 80% de la población puede infectarse y que entre el 15 y 20% pudiera requerir hospitalización. La tasa de mortalidad fluctúa alrededor del 4% de los casos confirmados. México cuenta ante esta situación con 0.55 médicos por cada 1,000 habitantes y 1.14 enfermeras por cada 1,000 habitantes, lo que da como resultado una insuficiencia para poder brindar el servicio a la población. Sin mencionar que se cuenta con pocas camas y equipo necesario para el cuidado de los contagiados. Para reducir la presión sobre los servicios de salud y tratar de evitar el colapso, se siguieron estrategias tales como el distanciamiento social y el confinamiento. Esto ha provocado que la actividad económica de ciertos sectores se detenga en gran parte del mundo. La crisis vendrá, ya que muchos micro, pequeños y medianos negocios se vieron forzados a la necesidad de cerrar. Por ejemplo, los comerciantes, aquellos que era en base a los mercados, debido a que al confinamiento en el cual entramos, lo que inició con un mes de confinamiento se alargó a 5 o 6 meses más. México tiene aproximadamente 31 millones de personas en la informalidad y esto es un problema, ya que al no contar con el empleo debido al cierre de los negocios o por decisión de los patrones, no se cuenta con un ingreso para poder afrontar los gastos presentados ante la pandemia. Aunque se quiera, no se puede. En el caso de la población que se encuentra en la formalidad, la mayoría de los trabajadores en el sector industrial se fueron al 50%, otros al 80% y otros al 75% de su salario, contando aún con sus prestaciones. Les dieron el descanso para ir a sus casas, resguardarse de esta enfermedad, pero no les quitaron sus prestaciones ni su sueldo. Aunque no en todas fue así. Algunas empresas se vieron a la necesidad de despedir personal o retirar algunas de esas prestaciones. Después de todo esto, podemos entender que la pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial afecta a todos y cada uno de los países del mundo,
Sin embargo, se debe dejar de un lado los aspectos en los cuales cada país entró en esta pandemia. Si bien es un problema mundial, no todos los países cuentan con los mismos recursos para hacer frente a este problema de salud. Específicamente en México, donde existe una población muy grande de personas con enfermedades que resultan ser riesgosas en contraer este virus. Según la encuesta nacional de salud y nutrición, 1 de cada 4 adultos en México padece de hipertensión arterial, es decir, el 25% de la población. México es considerado el 9º país con mayor cantidad de diabéticos en el mundo, con 8.7 millones de personas diabéticas, además de ocupar el número 1 en obesidad infantil y el segundo lugar en adultos. Solo por detrás de Estados Unidos, el 77% de la población en México padece de sobrepeso. Todas estas enfermedades que complicarían la salud de cualquier persona que contraiga el virus COVID-19. México es un país con un gran número de pobreza extrema y pobreza, la cual tiene limitados los accesos a la salud pública debido a sus condiciones de vida. Por eso se podría decir que México, o se dice que México, es uno de los países propensos a colapsar debido a este problema de salud. En caso de no ser un buen protocolo de actuación frente a este virus y el acceso de medicamentos y servicios de salud para las personas más propensas a padecer y padecer ante esta enfermedad. Aunque así se tenga el mejor plan para controlar y mitigar la enfermedad, si la práctica y el actuar de nosotros como personas no es la adecuada, será una manera muy difícil de frenar y terminar con esta enfermedad. Aunque existieron momentos que esta pandemia se pudo haber evitado en ciertos puntos desde su comienzo. Por una u otra razón no se hizo así. Se llegó hasta el punto más crítico en que la enfermedad llegó a cubrir todo el mundo. En México, como consecuencia de dicha pandemia, se ve afectada la sociedad, ya que al no estar acostumbrado a permanecer tanto tiempo en sus hogares, llegó a presentar cuadros de ansiedad, miedo, angustia y como resultado, por ser una enfermedad desconocida, que se buscara la supervivencia. Al decir, llegó el coronavirus a México, vamos a estar en confinamiento. Esto alarmó a toda la población, que llegó al punto en ir a hacer compras masivas, aún sin saber cómo íbamos a afectar en un futuro. Llegó al punto de que no se encontraba papel higiénico, no se encontraba gel antibacterial, cubrebocas. La pandemia ha traído o trajo consigo dolor, aflicción y hasta la fecha incertidumbre. Lo que comenzó con un mes de aislamiento se tomó a 5 meses más. Al ser una enfermedad con alto riesgo de contagio, ha cautivado la muerte de la mayoría de los infectados, entre ellos amigos, familiares y conocidos, los cuales vieron por última vez aquel día en que ingresaron a los centros de salud para recibir atención. No todos llegaron a las instalaciones para poder recibir la atención necesaria. México llegó a la pandemia con su economía frágil, con un sistema de salud débil. Si nos basamos en las crisis económicas por sexenios, las cuales se fueron notadas por la depreciación del peso, la depreciación del petróleo, la corrupción, todo eso influye en cómo se va esparciendo o se va la disposición de la cantidad hacia el servicio de salud pública. Dice Yuval Noah Harari, los gobiernos que ahorraron gastos en los últimos años recortando los servicios de salud ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia. Esto es realmente una situación en la cual no nos veíamos
o realmente no queremos vernos aún, pero es momento de despertar, es momento de investigar, es momento de conocer cómo estamos económicamente, emocionalmente y sanitariamente. El coronavirus ha sido la enfermedad que ha causado muertes en todo el mundo, en su mayoría. Espero y esta información haya sido de importancia para ustedes, que me haya dado a entender en esta investigación. Para mí es un placer estar dando a conocer estos puntos para tener conciencia de cómo estamos y cómo vamos a llegar a estar. Es todo por mi parte. Gracias.